El Mallito Flaco ha lanzado un desafío directo a los infames Chapitos, marcando una nueva etapa en la feroz batalla por el control territorial en Culiacán. Este enfrentamiento ha desencadenado una serie de eventos dramáticos, incluyendo la instalación de retenes en las calles de la ciudad, lo que refleja el aumento de la tensión y la competencia en la región. En este video exploraremos cómo el Mallito Flaco ha intensificado el conflicto, las implicaciones que estos retenes tienen para la seguridad local y qué significa este nuevo conflicto para el panorama del narcotráfico en Sinaloa. Prepárense para una inmersión profunda en el enfrentamiento que está redefiniendo el poder en una de las ciudades más conflictivas de México. Pero antes, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. En las redes sociales ha comenzado a circular un video que muestra un retén de civiles armados en Culiacán, Sinaloa, asociado con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada, conocido como El Mayo. En el video se observa a hombres armados revisando vehículos en la entrada de la sindicatura de El Salado, un área clave para El Mayo. Este retén surge en un contexto de alta tensión, especialmente después de la reciente captura del Mayo Zambada el 25 de julio en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, apodado El Güero Moreno. Los reportes de inteligencia sugieren que tras la detención de El Mayo, el control de su organización criminal podría haber pasado a su hijo Ismael Zambada, conocido como el Mallito Flaco. La presencia de estos retenes en Culiacán parece estar relacionada con el reciente enfrentamiento en Loma de Redo, en la sindicatura de Quilá. En este incidente, civiles armados atacaron elementos del ejército mexicano cerca de una gasolinera, lo que resultó en un intenso intercambio de disparos. El saldo de este enfrentamiento fue trágico, con 5 personas muertas, entre ellas un ciudadano que no estaba involucrado en el conflicto. Este video y los eventos recientes subrayan la creciente tensión en el complejo panorama del narcotráfico en Sinaloa, subrayando una nueva fase en el conflicto entre relaciones de facciones rivales. La reciente captura de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, ha generado especulaciones entre la posible reestructuración en el liderazgo del Cártel de Sinaloa. El Mayo, uno de los narcotraficantes más notorios de México y figura clave en el cártel, fue arrestado el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, junto a Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno. Su detención marca un momento crucial para la organización, que podría enfrentar un cambio significativo en su estructura de poder. El Mayo Zambada, que ha sido un líder crucial del Cártel de Sinaloa durante varias décadas, ha supervisado una red de tráfico de drogas que ha tenido un impacto profundo en el narcotráfico a nivel internacional. Su captura representa una pérdida significativa para el cártel, pero también abre la puerta a una posible reorganización del grupo. Los informes de inteligencia sugieren que la estructura criminal del Cártel de Sinaloa podría pasar a manos de su hijo Ismael Zambada, conocido como el Mallito Flaco. El Mallito Flaco ha sido identificado como una figura clave en la facción del cártel que ha estado operando en el ámbito del tráfico de drogas y en actividades relacionadas. La transferencia de liderazgo al Mallito Flaco es vista como una posible estrategia para mantener la estabilidad interna del cártel y garantizar la continuidad de sus operaciones. El Mayo Zambada, junto con su hermano Rafael Caro Quintero, ha sido una figura central en el cártel de Sinaloa desde sus inicios. El cártel ha operado en un alto grado de sofisticación y violencia, y la sucesión de su liderazgo es un tema de gran interés para las autoridades y expertos en narcotráfico. La influencia de El Mayo en el cártel ha sido fundamental para el control de rutas de tráfico de drogas y para la expansión del cártel en varias regiones. El posible ascenso del Mallito Flaco podría traer consigo cambios en las tácticas y estrategias del cártel. La transición de liderazgo en organizaciones criminales suele ser un proceso delicado,
con implicaciones para la dinámica interna del grupo y su capacidad para operar a gran escala. Además, la llegada de un nuevo líder podría afectar las relaciones con otros cárteles y la respuesta de las autoridades. La situación actual del cártel de Sinaloa, con su liderazgo bajo revisión y su estructura en potencial cambio, representa un momento crucial para el panorama del narcotráfico en México. La capacidad del Mallito Flaco para consolidar su posición y mantener el control de la organización será un factor determinante en la evolución futura del cártel. A medida que continúan las especulaciones sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, surge la posibilidad de que una lucha interna por el poder pueda desatarse en el cártel de Sinaloa. La detención del Mayo, líder histórico del cártel, deja en el aire la sucesión de su mando, y todo apunta a que su hijo Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mallito Flaco, podría asumir el liderazgo. Sin embargo, esta transmisión no está exenta de desafíos. Zambada Siqueiros es el único hijo del Mayo que no ha enfrentado problemas legales significativos, a diferencia de sus hermanos Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, e Ismael Zambada García, alias el Mallito Gordo, quienes cumplieron condenas de 15 y 9 años respectivamente después de colaborar con las autoridades estadounidenses. Otro hermano, Serafín Zambada Ortiz, fue liberado en 2018 tras cumplir una sentencia de 5 años. A diferencia de ellos, el Mallito Flaco ha mantenido un perfil bastante bajo, lo que lo coloca como un posible sucesor. A pesar de esta perspectiva, no todos dentro del cártel están de acuerdo con esta sucesión. Algunos familiares y miembros del cártel de Sinaloa podrían disputar el liderazgo al Mallito Flaco. Según la periodista Anabel Hernández, el Vicentillo, el hijo mayor del Mayo, era visto como el heredero natural. Sin embargo, su captura y colaboración con las autoridades estadounidenses lo alejaron del poder, abriendo la puerta a otros candidatos para tomar el control del cártel. Uno de los competidores potenciales es Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como el Chavo Félix. Casado con Teresita Zambada Ortiz, hija del Mayo, el Chavo Félix ha estado involucrado en las operaciones del cartel, tanto en actividades legales como ilegales. Su perfil discreto y la falta de cargos criminales pendientes en Estados Unidos lo posicionan como una figura influyente dentro del cártel. En una reciente entrevista con Infobae México, el periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, destacó que la posibilidad de una disputa interna es alta. Según Montenegro, varios primos del Mallito Flaco, junto con otros miembros del cártel, podrían no aceptar fácilmente su ascenso al liderazgo. Además, la muerte de Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Félix, en mayo pasado, subraya la fragilidad del poder dentro del cártel. Cheyo Félix, quien fue un importante líder de los Amtrax, fue asesinado en Culiacán, lo que indica el nivel de violencia y conflicto interno en la organización. Otros sobrinos del Mayo también han tenido problemas con la ley. En 2012, Omar Ismael Zambada y Sergio Rodolfo Casares Zambada fueron arrestados en Tijuana con 15 kilos de cocaína. En 2023, Jaime Ramos Paniuga fue detenido en Zapopan con armas y drogas, aunque fue liberado poco después. En 2015, José Vicente Zambada García Reyes fue asesinado en Culiacán. A pesar de que Ana María y Vicente Zambada García, otros hermanos del Mayo, parecen estar fuera de las operaciones criminales, han enfrentado problemas relacionados con el lavado de dinero y otros escándalos. Vicente fue asesinado en 1996 y Ana María ha tenido problemas con sus cuentas bancarias congeladas. La situación actual del cártel de Sinaloa sugiere que la transición de poder será un proceso bastante complicado, lleno de rivalidades internas y posibles enfrentamientos. La manera en que se resuelva esta lucha por el liderazgo determinará el futuro del cártel y su influencia en el narcotráfico a nivel global. A diferencia de sus hermanos, Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, Ismael Zambada García, el Mallito Gordo, y Serafín Zambada Ortiz, el Mallito Flaco, ha mantenido un perfil bajo y no ha enfrentado condenas prolongadas. Vicente, Ismael y Serafín
han estado involucrados en procedimientos legales y condenas por narcotráfico, con condenas de 15 y 9 años respectivamente, mientras que Serafín salió de prisión en 2018 tras cumplir una sentencia de 5 años. Sin embargo, es innegable que actualmente el Mallito Flaco se destaca dentro del cártel de Sinaloa, sin haber enfrentado hasta ahora un procesamiento significativo, a diferencia de sus hermanos. Su capacidad para evitar condenas y mantener un perfil bajo le ha permitido desempeñar un rol relevante dentro de la organización. Su estatus intacto y su posición en la estructura criminal de la facción familiar le otorgan una ventaja en la lucha por el liderazgo. En el cártel de Sinaloa, el Mallito Flaco es considerado como uno de los principales líderes de la facción que estaba bajo el mando de su padre. Su función incluye la supervisión de operaciones de narcotráfico y la gestión de aspectos cruciales de la estructura criminal. A medida que su padre enfrenta problemas legales, el Mallito Flaco se perfila como un posible sucesor en el liderazgo del cártel. Sin embargo, su ascenso no está exento de desafíos debido a las disputas internas. El posible ascenso del Mallito Flaco al liderazgo del cártel ha generado tensiones internas significativas. Algunos familiares y miembros del cártel, como su medio hermano Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, está en la competencia por el control, lo que ha causado especulaciones sobre futuros conflictos dentro de la organización. La rivalidad y las disputas por el poder son marcadas en un momento de transición en la estructura del cártel de Sinaloa, haciendo que el futuro liderazgo del Mallito Flaco sea bastante incierto y potencialmente conflictivo. Un liderazgo que ya empieza o continúa mostrando su lado más duro, al retar a los chapitos a instalar un retén en Culiacán, Sinaloa. La presencia de retenes operados por diversas facciones del cártel de Sinaloa en los 18 municipios del estado no es una novedad. Estas estructuras han estado en funcionamiento durante décadas, sin que las autoridades estatales o federales hayan logrado desmantelarlas, o al menos identificarlas adecuadamente. Esto se debe a la gran cantidad de informantes en el territorio y el sistema de alerta constante que avisa a los pistoleros, líderes del cártel y retenes sobre la presencia de las fuerzas del orden. Expertos afirman que esta red de vigilancia y la movilidad de los grupos criminales complica la intervención efectiva de las autoridades. Los retenes no solo son un problema asociado con la violencia y el crimen organizado. También hay informes preocupantes sobre la corrupción dentro de estos controles. Recientemente se han reportado casos de agresiones y extorsiones perpetradas por policías y guardias nacionales en diversos retenes. Según denuncias recibidas, varios ciudadanos, especialmente aquellos que llegan desde Estados Unidos, han reportado actos de corrupción en los retenes en Sinaloa. Las quejas han llegado a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, revelando que muchos de estos viajeros están siendo víctimas de extorsiones en la frontera entre Sonora y Sinaloa. Los testimonios destacan cómo los paisanos han sido despojados de grandes sumas de dinero y objetos personales durante sus trayectos. Los afectados han denunciado robos y extorsiones en retenes operados tanto por autoridades federales como estatales. En particular, se han registrado incidentes donde las víctimas han perdido desde miles de dólares hasta pertenencias personales, como en el caso de una abuela a quien le robaron $300 de su bolsa. Estos hechos han generado gran desánimo entre los ciudadanos, quienes se sienten traicionados por las autoridades que deberían protegerlos. Denunciar un robo por parte de la Fiscalía del retén que está en dirección sur antes de llegar a Sinaloa. Está en la estación Luis o Los Otates, un retén de la Fiscalía que está chequeando todos los carros que vienen de Estados Unidos, en su mayoría. Imagínense que uno quiera ir para México en esa forma. Se le quitan a uno las ganas. Ya estamos cansados, hartos de que hagan ese tipo Y no, es un problema. Esa es la segunda vez del año que no voy por lo mismo, porque somos víctimas de todo ese problema que hay. Retén. Miren, nosotros acabamos de pasar hace como 8 días que veníamos de Estados Unidos y todos los retenes son puros bandidos, especialmente el que está entrando a Sinaloa y el que está entrando a Nayarit, saliendo de Sinaloa. Esos son los más rateros, pero todo el camino son puros bandidos. En Sinaloa, los retenes
han sido objeto de graves denuncias por robos y extorsiones. Tanto autoridades federales como estatales están siendo señaladas por despojar a los viajeros de grandes sumas de dinero. Los ciudadanos afectados han expresado su frustración y desánimo al convertirse en víctimas de estos abusos, en puntos de control operados por la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y otras entidades en las carreteras del estado. Uno de los relatos más impactantes describe cómo un individuo perdió su vehículo, mientras que otros han reportado la pérdida de $8,000 y la sustracción de $300 de la bolsa de una anciana. Estos incidentes han sido confirmados por numerosos mensajes denunciados en medios de comunicación y redes sociales, en los que se detalla la corrupción en un retén de la Fiscalía ubicado en la dirección sur, antes de llegar a Sinaloa, específicamente en la estación de Luis o Los Otates. Los testimonios destacan la desesperación de quienes, tras trabajar arduamente durante todo el año, se encuentran siendo extorsionados al intentar visitar a sus familias. La indignación crece, especialmente cuando los retenes parecen dedicarse más a la extorsión que a la verificación. Muchos paisanos han expresado su decisión de evitar México y, en particular, Sinaloa, debido a la corrupción y el abuso que enfrentan en estos puntos de control. El descontento ha llegado incluso al gobernador, quien ha denunciado públicamente estos problemas. En México, es crucial distinguir entre los retenes legítimos y los que son establecidos por grupos armados que buscan imponer su control de manera descarada. Los retenes legítimos instalados por la Policía Federal, la Fiscalía General de la República y otras instituciones del Estado están diseñados para realizar pruebas como el alcoholímetro y para llevar a cabo controles de rutina orientados a la seguridad vial. Sin embargo, muchos de los retenes que se encuentran en las carreteras mexicanas no son operados por las autoridades oficiales. En su lugar, son montados por grupos criminales que buscan ejercer control y dominio sobre ciertas áreas. Estos grupos armados, que no tienen ninguna legitimidad, utilizan estos retenes para extorsionar a los conductores y mantener su influencia en la región. La presencia de estos retenes ilegales es una señal de la creciente impunidad y el poder de las organizaciones criminales en el país. Es importante que los conductores y viajeros estén informados sobre esta distinción. Mientras que los retenes legítimos tienen propósitos específicos relacionados con la seguridad y la ley, los retenes establecidos por grupos armados representan una amenaza directa para la seguridad y la integridad de quienes transitan por las carreteras. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades para eliminar estos retenes ilegales contribuye a un clima de inseguridad y temor para los ciudadanos. En Sinaloa, la crisis de seguridad ha llegado a afectar incluso a los niños, quienes imitan y recrean las situaciones violentas que viven a diario en su entorno. Un ejemplo claro de esta influencia es un video viral que ha captado la atención de muchos, donde se observa a un grupo de niños jugando a montar retenes en las calles, usando armas de juguete y actuando como si fueran delincuentes. Este tipo de juegos no es una simple imitación, refleja cómo la realidad violenta que enfrentan estos niños se convierte en parte de su vida cotidiana. Los pequeños, al estar expuestos a constantes enfrentamientos y retenes ilegales, replican estas escenas en sus juegos, adoptando comportamientos que en la vida real están asociados con la criminalidad y la intimidación. El video en cuestión muestra a los niños organizando retenes improvisados, con pistolas de juguete y actitud desafiante, como si fueran parte de las bandas criminales que dominan la región. Este fenómeno subraya la profunda huella que la violencia y el crimen organizado han dejado en la sociedad, afectando la forma en que los jóvenes perciben el mundo y cómo se relacionan con él. Este tipo de imitación infantil es alarmante porque indica una normalización de la violencia en la vida diaria, donde las experiencias traumáticas se convierten en juegos. Los niños, que crecen en un ambiente de inseguridad y conflicto, tienden a integrar estos comportamientos en su desarrollo, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en su percepción de la ley y el orden. La situación en Sinaloa no solo afecta a los adultos, sino que también moldea la infancia de aquellos que están expuestos a un entorno violento, transformando experiencias traumáticas en actividades lúdicas que imitan la dura realidad que enfrentan. Este fenómeno
resalta la urgente necesidad de abordar la violencia y el crimen organizado de manera integral, para proteger a las futuras generaciones y garantizar un entorno seguro para su desarrollo. Se puede decir que el conflicto creciente entre los chapitos y el Mallito Flaco han llevado a una escalada de violencia en Sinaloa, marcando un periodo turbulento para el cártel de Sinaloa. La reciente instalación de retenes por parte del Mallito Flaco en Culiacán es una clara muestra de su desafío hacia los chapitos y una estrategia para consolidar su control sobre el territorio. Estos retenes no solo reflejan la intensidad de la disputa interna, sino que también impactan directamente a la comunidad, incrementando la tensión y el temor entre los ciudadanos. La situación sigue siendo fluida y la lucha por el poder dentro del cártel parece lejos de resolverse, lo que deja a Sinaloa en un estado de incertidumbre y conflicto continuos. La resolución de esta crisis y sus consecuencias para la región depende del desarrollo de los acontecimientos en los próximos días. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.